¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este canal donde les traigo una partida entre el gran maestro Sergei Karjakin con blancas contra el gran maestro Korobov Anton con negras. Esta partida se llevó a cabo en el Superbet Rapid en Blitz en estos primeros días de noviembre de este 2019 y es una partida muy interesante que termina en tablas en donde el gran maestro Korobov deja escapar la oportunidad de dar jaque mate. Entonces vamos a ver cómo se llevó a cabo la partida. Peón E4 de las blancas. Korobov responde con la siciliana C5. Caballo F3, D6, jugando así la variante del dragón de la siciliana. D4 de las blancas, peón por D4, caballo por D4, caballo F6, caballo C3, A6 para evitar así la entrada del alfil acá en la casilla B5, alfil D3, peón E6, peón F4, dama C7, dama E2. Todas estas jugadas pues son de desarrollo. Peón B5 amenazando llegar a la casilla B4 atacando al caballo, y las blancas responden con A3 defendiendo esa casilla. Caballo B a D7, enroque de las blancas, alfil B7, caballo F3, alfil E7, alfil D2, desarrollándose, enroque, torre de A a E1 y torre de A a C8, ya completando así el desarrollo por parte de los dos bandos. Rey H1 poniendo bajo seguridad más aún al rey, protegiéndose de un posible ataque de esta diagonal. Caballo C5 amenazando al alfil que ya no tiene para dónde ir, entonces las blancas continúan amenazando al caballo y aquí se da el intercambio. Capturan con peón, dama D7 dando así control a la torre sobre la columna C. Caballo D4, torre C7 preparándose para doblar las torres. Caballo A2, una maniobra para más adelante buscar una mejor casilla para el caballo, como podría ser esta en B3. Torre de F a C8, doblando ya las torres. Caballo C1, G6, y ahora sí, como les comentaba, caballo de C a B3. Peón E5 y las blancas capturan ese peón. Aquí se hace un intercambio de peones y la amenaza continúa sobre el caballo, que se retira a la casilla F3. Dama E6 amenazando al caballo que está en B3. Caballo C5 bloqueando con este movimiento el control que tienen las torres sobre la columna C, por lo que las negras deciden capturar ese caballo y las blancas no les queda más que capturar con peón, y el cual las negras capturan inmediatamente con la torre. Caballo G5 amenazando la dama que se retira a la casilla E7 y cometiendo aquí un pequeño error por parte de el maestro Korobov, que lo pone ligeramente en desventaja con esta jugada que continúa, y es clavando esa torre con el alfil en B4. Si se dan cuenta, esa torre pues ya no tiene salvación, no se puede mover porque si no se perdería la dama. Entonces a continuación las negras continúan con el peón en H6 amenazando el caballo, el cual se retira a la casilla F3. Aquí, por ejemplo, se preguntarían qué pasaría si las negras, en lugar de retirar el caballo, capturan de una vez la torre. Pues no hay necesidad, porque realmente esa torre no se puede mover, entonces no hay prisa de capturarla. Se puede hacer en otro movimiento
Entonces, si por ejemplo las blancas se apresuraran a capturar a esa torre, la partida podría continuar de la siguiente manera: torre por alfil, después se retira el caballo de la amenaza a F3 y la torre se posicionaría en la casilla C3 dando o ejerciendo una presión muy fuerte sobre estos puntos, ¿sí? Intentando derribar toda la defensa de peones que pudiera tener el blanco y quedándose él solamente con 2 peones libres que podrían representar una amenaza grave más adelante, amenazando una coronación. Aquí podría las blancas intentar defender el peón de A3, que es el que de momento se encuentra bajo amenaza, pero aún así las negras podrían no apresurar la captura, sino posicionar la dama en C5, ¿ok? Para todavía aún más tener control sobre la columna C. Caballo H4 aquí más que nada para hacer un ataque al descubierto con la torre, a ese caballo que se encuentra sin defensa. Entonces las negras aquí podrían defender ese caballo posicionando la dama en D6 y a la vez ejerciendo presión sobre el peón en D3. Ahora las blancas podrían ejercer más presión sobre ese caballo y las negras tendrían que defender con el rey para no tener que retirar ese caballo a una casilla más incómoda. Bueno, y las blancas podrían ahora amenazar el alfil, por lo cual se llegaría a una posición de repetición y se darían tablas que en este momento ninguno de los dos jugadores está buscando, así que pues no sería viable entonces realizar esa variante. Bueno, entonces regresamos como estaba la partida, ¿sí? Ok, vamos a llegar a la posición en la que se jugó aquí. Estábamos en esta posición, por lo que entonces aquí las negras mejor retiran su caballo a F3, ¿sí? Ahora sí las negras atacan a ese alfil para preguntarle pues qué quiere hacer. Lo más conveniente es capturar la torre. La torre captura el alfil, dama de 2 atacando doble a estos peones, si se dan cuenta. Ahora pues alguno se va a perder. Aquí las negras defienden el del flanco del rey con su rey en G7 y la dama captura el de A5, caballo H5, dama B4 clavando ahora esa torre, dama C7 quitándose de la clavada, dama D2, dama D6, peón G3 para evitar un salto, un probable salto del caballo en esa posición. Y peón F5. Aquí ya las negras se preparan a romper el centro blanco. A pesar de que están inferiores en puntos o en piezas, van perdiendo 3 puntos, pero la posición de las negras aún es muy sólida. Aquí las blancas capturan el peón en F5 y peón por F5 también. Y bueno, aquí ahora con este movimiento pues ya el alfil está atacando al rey por rayos X y ese caballo está clavado, por lo que el siguiente movimiento blanco es quitarse de esa casilla. Se pone en G1, caballo F6, caballo H4 atacando el peón en F5 y cuidado porque también están atacando aquí, en este punto sería un doblete, jaque y a la dama. Y las negras retiran su dama para evitar ese doblete. Las blancas defienden esa entrada de la dama
obstruyendo con su dama en G2 y a la vez ofreciendo un cambio. A las negras no les conviene de momento hacer intercambio de damas ya que se encuentran inferiores en piezas, por lo que la retiran a B6 y dan un ataque al descubierto a la dama blanca con ese alfil. Bueno, aquí las blancas ganan un tiempo y capturan el peón en F5 dando un jaque, rey H7, dama H3 quitándose de la amenaza del alfil. Las negras aquí realizan una jugada muy fuerte posicionando su torre en la segunda fila, que es la que más adelante les va a dar muchos problemas, y aquí también está dando un jaque al descubierto. Las blancas cubren con peón en D4 y el caballo salta a la casilla G4 intentando realizar una jugada de desviación y además posicionándose en una casilla más fuerte. Aquí la dama no puede capturar porque si lo hacen se puede venir la siguiente combinación, que sería aquí un jaque, el rey la única a H1, y aquí siguiente jugada sería realizar un jaque al descubierto capturando el peón en G3. Aquí tendría dos opciones, ya sea cubrir con la dama el jaque, pero pues sería perdedora, y otra podría ser cubrir acá con la torre, pero también sería perdedora. Entonces, por eso no es viable capturar ese caballo. Bueno, las blancas continúan con caballo E3, amenazando la torre y el caballo en G4. Dama por D4, aquí clavando el caballo, y las blancas ahora tienen la columna F libre por las cuales se lanzan al ataque dando un jaque. El rey se va a G6 y la torre captura ese alfil que tanto peligro le estaba ocasionando. Ahora sí que a pesar de que las negras ya se encuentran muy inferiores en material, pero aún tienen posibilidades de ataque, a pesar de que también el rey negro está descubierto, no hay una jugada que lo pueda encerrar aún, así de que las negras continúan capturando ese caballo y ahora las blancas dan jaque en la casilla E6, el rey se va a H5, dama F7, rey G5, dama G7, rey H5, dama F7 nuevamente, dando un jaque, rey G5, y a continuación las blancas, para evitar tablas por repetición, realizan el siguiente movimiento que les pudo haber costado la partida, y es torre D7 amenazando la dama, pero aquí las negras tienen una jugada de jaque mate no, que no se dan cuenta. Bueno, de momento continúan capturando, dando un jaque aquí en la casilla G2. Única para el rey es H1. Ahora torre por H2 y esa torre no se puede capturar, ¿sí? Ya que, por ejemplo, si capturan, ¿sí? Entonces aquí estarían perdidas porque la dama entraría en B2. Bueno, aquí el rey tiene tres posibilidades para quitarse ese jaque, que son aquí en G2, en G1, perdón, pero la dama entraría con jaque mate en G2, ¿sí? Si se van a H1 sería lo mismo en G2 jaque mate, y si optan por retirarse a la casilla H3, la misma jugada vendría con la dama entrando en G2 y dando un jaque mate. Pues aquí la opción sería cubrir con torre, pero pues la torre no tiene defensa, entonces nuevamente tendría que cubrir y sería ir entregando material al final para terminar recibiendo jaque mate. Aquí por eso las blancas no capturan esa torre y se retiran a G1. Nuevamente torre G2 de las negras, rey H1, torre H2, jaque, entrando aquí en un juego de repetición. En este momento ya estaban muy cortos de tiempo, entonces por la presión, aquí el maestro Korobov deja escapar una jugada increíble de jaque mate que no se dio cuenta y que le hubiera dado un punto muy importante
que lo hubiera puesto en la final para poder aspirar al campeonato. Entonces, bueno, la jugada aquí, amigos, es torre H1, dando un jaque hermoso, sacrificio de torre, para después, bueno, aquí las blancas tienen dos opciones, capturar esa torre, pero, por ejemplo, déjenme comentarles que si capturan la torre, entonces se viene la dama aquí a E4, dando un jaque, y pues aquí ya el rey estaría muerto, porque, por ejemplo, si se posiciona aquí, ¿sí? Jaque mate a continuación en G2 y aquí la otra igual, jaque mate. Entonces aquí Korobov quizás pensó que el rey podría escapar por la casilla F2, ¿sí? Pero por presiones de tiempo no analizó bien que tenía una red de jaque mate forzado, así de que si las blancas hubieran querido escapar por la casilla F2, las negras tenían esta increíble jugada, dama B2, jaque, aquí el rey tendría que capturar al caballo y ahora las negras capturarían la torre dando un jaque y el rey ya sea que se retirara aquí a la casilla F3, vendría ese peón N4 dando un muy bonito jaque mate, ¿sí? O si igual, de igual manera, si también se posicionan aquí en esta casilla, igual el peón entraría N4 y también sería un jaque mate. Bien, aquí amigos, pues espero que les haya gustado esta partida entre estos dos grandes maestros y los invito a que le den like a este video y suscríbanse para seguir compartiéndoles estas grandes partidas. Ok, aquí también abajo en la descripción les voy a dejar un link para que puedan ustedes descargar el PNG de esta partida. Bueno, que tengan un excelente día. Hasta la próxima, campeón.